Y bueno, muchas bendiciones. Espero que cada uno se encuentre bien y pues bueno, conectados aquí. Y bueno, un saludo a las personas que se están conectando en vivo y también a la gente que estará viendo más adelante esta este, clase, ¿no? Esperamos tener buena conexión y que no se trabe algo, ¿verdad? Porque estamos fuera, pero esperando que todo vaya avanzando bien. Muy bien, pues bueno, esto es algo esta clase que vamos a ver y como bien hemos estado teniendo, estamos dando una clase acerca del tabernáculo y bueno, y todos sus componentes. Y la clase anterior estuvimos hablando acerca de el altar de incienso, ¿no? Un mueble bastante importante, bastante que tiene que ver con toda una manifestación muy importante, ¿no? Y bueno, esperamos que haya sido y todo este significado que tiene que ver con esta clase, ¿ok? Pues estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver con el altar de incienso, la adoración, la alabanza, la intercesión. Y bueno, este es muy interesante porque tiene que ver y encierra una verdad presente muy vital, que es parte de la dinámica del reino, ¿ok? Voy a pausar tantito, me voy a cambiar de lugar por cuestiones de internet, pero también de sonido. Es que, muy bien, bueno, pues estábamos hablando acerca del tabernáculo, de la clase pasada que estuvimos hablando acerca del altar de incienso, una clase muy interesante que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con el área de la intercesión, la alabanza, la adoración, y pues bueno, lo que el Eterno nos va forjando y formando, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, bueno, pues vamos a seguir viendo esto que es muy interesante, que de alguna otra forma, pues bueno, tiene que ver con esta dinámica, ¿no? Y bueno, nada más para poder seguir afirmando el área del altar de incienso. Decíamos que se le llama el altar Aketoret, que tiene que ver con el altar de incienso. Misbeach Zahav, que es el altar de oro, y Misbeach Apenimí, el altar interior. Y bueno, todos estos ingredientes que tienen que ver con el incienso, decíamos la clase pasada, algunos registros dicen que una forma de extraerlos era a través de rasgar ciertos árboles, de el aplastar ciertas cosas, y que pues bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que de alguna otra forma el proceso muchas veces te lleva a elevar un incienso a Dios, la adoración a tu creador, ¿no? Un verdadero adorador se forma a través de las cuevas de aflicción, y eso lo vemos con David. David compuso sus mejores salmos, o la mayor parte de los salmos, pues son lamentos que David estaba escribiendo, pero curiosamente ahí es donde se volvió el salmista. Entonces, pues hay gente que se vuelve salmista o escribe muchas veces no porque le vaya muy bien, ¿no? O muy probablemente algún canto que haya impactado tu vida, es muy probablemente que la persona que lo escribió o que lo está interpretando, que vino a través, esa inspiración a través de una prueba, de un proceso, de un quebranto. Y así es como salen muchas veces las mejores expresiones e interpretaciones a Dios, ¿no? Entonces, si dan cuenta, es muy interesante poder ver esto. Esto tiene que ver con el incienso. El oro, recuerden que también se purifica o más bien para que sea puro, pues necesita un nivel de sometimiento al fuego, y eso es lo que sucede a través de extraer y de poder percibir el oro purificado, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo divino, sin embargo, el oro, mientras más puro, más proceso.
Y en el caso del altar interior, pues muchas veces se acuerdan que este tenía el del sacrificio, se le llamaba o se le conocía como el altar exterior. Este también tiene que ver con el altar interior, tiene que ver con muchas áreas, ¿no? El exterior hablábamos acerca de todo lo que tiene que ver con lo externo, tus cinco sentidos, que miras, que escuchas, que hablas, ¿no? Pero lo interesante de esto es que el altar interior también tiene que ver con tus emociones, ¿no? O sea, hay gente muy almática, hay gente que aún a través de la alabanza es muy almática, y Dios muchas veces a través de este mueble te centra en una persona, sí que le sabe expresar a Dios su alabanza, sin embargo no se mueve a través de las emociones. Y hay mucha gente que es muy emocionalista y muchas veces necesitamos nosotros aprender a centrar nuestras emociones y pues, por ejemplo, hay momentos donde la alabanza hay que expresar, genera, no, obviamente no somos herméticos cuando alabamos, cuando expresamos nuestra adoración a Dios. Sin embargo, hay mucha gente que es muy emocional, ¿no? Y es más, está buscando nada más eso. Y realmente el estar conectado o estar en la atmósfera del altar de incienso, lo que genera dentro de ti es que Dios trabaja tus emociones internas, hace que tu alma se eleve, hace que tu alma vaya más y que pues bueno, ¿no? Genere dentro de ti una vida estable, equilibrada, y muchas veces los procesos, la intercesión, por ejemplo, hay gente que ora de una forma muy emocional, muchas peticiones para sí nada más, o para ella, para él, más no se pone a la brecha, ¿no? Que ese es el significado de la intercesión, ¿no? El intercesor se pone a la brecha. Entonces, y ya no pide por él, ¿no? O ella, sino ya no, sino intercede por los demás. Entonces, si nos damos cuenta, el altar interior es muy interesante y cosas como lo que tiene que ver con el incienso es muy importante. Ah, solamente recordando que el altar contenía, y bueno, antes de pasar rápido al otro, este, contenía dos anillos, como ahí lo ven en la imagen, ¿no? Y recordemos que tenía que ver con pacto, ¿no? Una alianza. Y mencionamos acerca de los cuatro cuernos, ¿no? De cuatro esquinas. Mencionamos que una cornisa en Israel, les decía la vez pasada, y bueno, esta es una interpretación muy interesante, que este mueble, el que vamos a ver el día de hoy, y el arca del pacto tenían una cornisa. Y para Israel son tres coronas que el Eterno ha entregado. La corona del sacerdote, la corona o que tiene que ver con los reyes y la corona de la Torah. Una corona, recordemos que tiene que ver con una identidad, con algo que Dios te ha delegado, con jurisdicción, con legalidad y que a final de cuentas pues es una expresión de autoridad, ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros entendamos el concepto de corona y por eso hablábamos acerca del sacerdocio, que esa fue una de las preguntas, que si tenía que ver con los sacerdotes, con la mitra sacerdotal, y es correcto, es la corona que se le ha dado a los sacerdotes. Ahora, hablando un poquito de la mesa o del Shulchan, que está en Éxodo 25, 26, 23 al 30, nosotros vemos una mesa muy interesante. Y bueno, ahí ustedes pueden ver lo cual importante era, ¿no? Había especies de paneles, como dice ahí, cuya función era sostener los tubos que se hallaban entre los 6 niveles de panes y los medios tubos que permitían que el aire circulara entre los panes para que no se enmohecieran. Y ahí ustedes ven, ¿no? Y ahí ustedes ya vieron cómo del lado izquierdo dice corona de oro, ¿no? La parte del lado izquierdo, porque era otra corona que se consideraba, ¿no? De la queuna, que tiene que ver con todos los reyes que simbolizaban esta parte, ¿no? Del área de Israel, ¿no? Israel fue un imperio también monárquico, y entonces también no nada más el Eterno dio el sacerdocio a Israel, sino también dio un legado de realeza, ¿no? Y bien interesante el pan, como dice ahí en la parte superior, pan de doble faz, ¿no?
y ustedes ven ahí un pan muy, muy interesante que incluso es como doblado, es así, muy interesante. Pues vemos las barras, ¿no? Las barras, las argollas, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes ven un poquito lo que tiene que ver con las medidas, ¿no? Hay algo muy curioso y pues bueno, muchas veces en otros lugares hubo otras interpretaciones del Shulchan o de la mesa de los panes y pues bueno, era algo muy, muy curioso, muy... Digo curioso porque obviamente estos dibujos que yo les estoy presentando son dibujos de interpretaciones rabínicas, ¿no? Y como lo que se ha estado delegando um, a décadas por décadas, años tras años, ¿no? Por yeshiva, por la yeshiva. Y bueno, entonces, pues obviamente, pues es muy, muy interesante el concepto del altar, ¿no? Ahora, perdón, de la mesa del Shulchan, y que obviamente en otros lugares, pues fue puesto y dibujado, presentado de otra forma, ¿no? Y por eso digo que es muy chistoso porque, me acuerdo que, pues muchas veces así se llegó a presentar la mesa de los panes, solamente una mesa como con 6 bolillos de un lado y 6 de otro, y pues no era así como la interpretaron cierto grupo o se enseñaron de cierta forma. La mesa de los panes era algo muy, muy interesante. Y voy a poner en este video, ahí ustedes más o menos también el video se asemeja muy parecido a la mesa como era. Y bueno, para que nada más apunten ciertos aspectos y ciertas características. Ok. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien. Bueno, pues ahí ustedes más o menos ven la mesa de los panes, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ahí ustedes pueden ver ya un poquito más dividida el estado de la mesa, ahí como ustedes pueden visualizarla, ¿no? Vamos a acercar un poquitito la imagen. Qué curioso, ¿verdad? Que el pan, como ustedes ahí lo ven, era un pan muy, muy interesante, un molde, ¿no? Y bueno, ahí ustedes ven algunos utensilios con los que de alguna otra forma se podía trabajar o bueno, estar ahí, ¿no? Porque el pan, curiosamente, se ponía en la tarde del Shabbat y se quitaba en el siguiente Shabbat, ¿no? Era algo muy, muy interesante la puesta del pan. Que sí, ustedes cuando nosotros tomamos el pan, tiene que ver también con esto, ¿no? Con la mesa del Shulchan. Y cuando hay pan, también tiene que ver con la provisión. Pero muy curioso que este pan era puesto en Shabbat. Y hablando un poquito del pan, era algo muy, muy interesante porque, como ustedes ven ahí, en el hebreo se le llamaba el lechem panim, y era un pan, como vemos ahí, cuadradito, con un diseño. eh, Era un pan que era caliente y que el milagro, dice el Talmud, que pasaba en el pan, era un pan que permanecía fresco y caliente durante los 7 días de la semana. Entonces era algo muy, muy interesante. Y que otro milagro que sucedía es de que cuando había pan en la mesa de los panes, en todas las mesas de Shabbat y en todas las mesas de Israel había provisión. Recordemos que
Pablo nos habla acerca del pan, ¿no? Y nos dice que Yeshua es el cuerpo de Yeshua, quebrantado, representado el quebranto de Yeshua, pero también el pan que se le llama halal. El halal también representa la parnasá, o sea, la provisión de parte de Dios. Entonces, parte de este pan que estaba en la mesa de los panes, que eran seis y seis, o sea, eran 12 panes en total. Lo interesante de esto era de que el pan permanecía fresco y caliente y que había provisión y había parnasá en la mesa de las casas de Israel. Entonces, nosotros vemos que desde ahí, número uno, estaba profetizado ya lo que iba a suceder a causa del cuerpo de Yeshua, la provisión que el Eterno iba a dar a su Hijo, ¿no? Como una provisión que iba a ser quebrantado. Curiosamente, este pan lo preparaban las esposas de los sacerdotes. Es un pan en un diseño, en un molde ya. No era cualquier pan. El pan de Jalá es un pan trenzado. Este pan era diferente. Ajá. Pero lo interesante es de que el pan siempre simbolizará también no nada más la provisión, no nada más el cuerpo de Yeshua, también simboliza la Torah, la palabra del Eterno, ¿no? Pero una palabra establecida, ¿no? Por ejemplo, eh, hay 4 niveles de interpretación de la Torah bueno, lo he enseñado en otras ocasiones y hay un nivel que es muy, pues lees la historia, por ejemplo, del arca de Noé y la gente enseña que Noé construyó un arca y a lo mejor le saca ahí alguna enseñanza de lo que es construir el arca. Pero hay otro nivel que tiene que ver con que hay algo figurativo, o sea, no nada más es que haya sido una historia, sino que realmente tiene que ver con un nivel que trae algo figurado a, entonces, por eso muchas veces hay historias, pero es una figura de. Otro que tiene que ver con ciertas explicaciones, podríamos decir, rabínicas o aplicaciones a la vida de la persona, ¿no? O se estudia la historia, pero de alguna otra forma, en una forma aplicándolo, ¿no? A la vida real. Y otro que tiene que ver con el secreto, ¿no? Entonces, este pan, y de hecho es muy interesante porque también cuando nosotros vemos la semilla, la parábola de la semilla que cae y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, tiene que ver con el nivel del pan que envuelve tu vida, ¿no? Entonces, dice que la semilla cayó, dio fruto en buena tierra y dio fruto al 30, dio fruto al 60, dio fruto al 100 por uno, que de alguna otra forma es el nivel de revelación, de interpretación de lo que el Eterno quiere hacer en tu vida. Entonces, este pan regularmente es cuando tú recibes la palabra, recibes la manifestación de la palabra. Yeshua es la palabra, pero eso cada vez tiene que ir cada vez más profundo hasta que el Eterno te llama o te habla más bien sus misterios y lo que envuelve estar sumergido dentro de la palabra, ¿no? Dentro de la Torah. Entonces, por eso es muy interesante porque este pan permanecía fresco y caliente durante todos los 7 días y se cambiaba cada Shabbat. Recordemos, el Shabbat tiene que ver con ese cambio. Nosotros le tenemos el sistema de lecturas de las parashot. Espero que, si ustedes no lo hacen, en cada Shabbat lean la parashá, la división que hace el profeta Esdras. De hecho, en este siguiente Shabbat ya vamos a entrar con la parashá de Shemot, ¿no? Que es el libro de Éxodo. Y durante todo el año leemos la porción semanal. Y esa porción debe estar contigo diariamente, fresca, debe estar caliente en tu vida. Es la palabra que se va revelando continuamente. Y cuando nos reunimos en Shabbat, celebramos con familia, explicamos como padres o madres, ¿verdad? El que tenga que explicar la porción semanal. Es el nivel de revelación, y también debes de generar eso sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre la gente que está a tu alrededor en la mesa de Shabbat, que eso es la forma de ir dándole ese nivel de revelación a la palabra.
Entonces, es importante que nosotros hablemos, aún en la mesa de Shabbat, los secretos de Dios. Creo que está, cuando tú te sientas con los tuyos en la mesa, háblales de revelación de la palabra, háblales el sod de la palabra. No hables por encima nada más la parashá o una porción bíblica y qué bonito, lo aplicamos a nuestra vida. No, es importante que tú enseñes los secretos del Eterno a tus hijos, a la gente que se sienta a tu alrededor. Ajá. Porque recuerden que en Shabbat nos sentamos en la mesa, comemos el pan, tomamos el fruto de la vid, sin embargo, recitamos el pan, ¿no? Entonces, el ejem apanim, o el pan de la proposición, que se ponía en la mesa del shulchan, envuelve todas estas verdades, porque sí, o sea, indiscutiblemente es Yeshua como el cuerpo revelado a nosotros como el pan. Incluso recuerden que hay algo bien interesante. Hay un momento donde Yeshua, al morir o él resucita, y empieza a tener ciertas apariciones, ¿no? Y recuerden que hay una parte donde incluso en un camino hacia Maús va caminando con dos discípulos, está caminando con ellos y ellos no se dan cuenta que era el Mashiach o el Mesías. ¿Qué es lo que sucede? Llegan, y es muy probablemente que esto fue en un Shabbat. ¿Por qué? Porque llegaron a la mesa y dicen que Yeshua toma el pan, lo bendice, que eso se hace en Shabbat, por eso es muy lógico que haya sido en un Shabbat. Y cuando dicen que bendice el pan, ¿no? Cuando bendecimos el jalá y lo partimos. Entonces dice que Yeshua bendice el pan, hace la bendición del pan, del jalá, lo parte y se va. Y en ese momento dice que se fueron abiertos los ojos de los discípulos. Entonces vean la partición del pan profética que nosotros tenemos en cada Shabbat. Por eso es muy importante y por eso el shulchan, el elemento primordial, si se dan cuenta, cada elemento, hay un elemento muy importante en cada mueble, ¿no? En el altar de sacrificio era el sacrificio, el animal. Yeshua era el sacrificio. En la fuente de cobre era el agua. Yeshua es la fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. En el altar de incienso era el incienso. Yeshua es el intercesor. Pero aquí en el shulchan, el elemento primordial es el pan. Entonces, Yeshua es la Torah, Yeshua es la palabra, Yeshua es aquel de su partición, ¿no? Y cuando se imparte la palabra, tus ojos son abiertos. Por eso, más allá de una celebración de Shabbat, ¿verdad? Si tú no haces esto en tu casa, te recomiendo que te sientes cada Shabbat, la tarde de viernes, ¿no? Te sientes con tu familia y busques ese momento de partición del pan. Porque ¿qué pasa cuando se parte el pan? Hay revelación. ¿Qué pasa cuando se imparte el pan? Que en este caso es la palabra. Hay revelación de Dios. No temas por impartir la palabra del Eterno, porque luego a veces hay gente que no se siente capacitada, hay gente que dice, pero ¿cómo yo voy a enseñarle a mis hijos? No importa. Si tú estás conectado con el Eterno, procura dar esa impartición de Yeshua sobre tu gente, sobre los tuyos con los que tú te sientas, e imparte esta porción de Torah. Y comienza con las parashá, y pues bueno, hay como comunidad en este caso, tenemos diferentes más lecturas, no nada más la parashá. Sin embargo, es bueno hacer el comentario y dejar que los tuyos también entren en esa atmósfera de la impartición del pan. Entonces, es por eso que este pan tiene que permanecer, o permanecía más bien fresco y caliente, tiene que permanecer fresca la palabra, la Torah en tu vida, la experiencia vivencial de lo que es Yeshua como la palabra viviente que da fruto en tu vida al 30, que da fruto en tu vida al 60, da fruto en tu vida al 100 por uno, porque Yeshua dijo, mis palabras son espíritu, son vida, y por eso deben de permanecer continuamente los 7 días, caliente, ¿verdad? Fresca la palabra. Hay gente que no sale de los moldes de la religiosidad y lo único que da es un pan enmohecido. Imparte un pan frío, un pan, ¿cómo se dice esto? Añejado, echado a perder, ¿no? Y así lo hace espiritualmente, ¿no? Y es que
No solo eso tiene que ver si hay personas, ¿verdad?, que imparten la palabra en una congregación, ¿no? A nivel congregacional, bueno, eso es parte de que hay gente que no debe de estar dando refritos, ¿verdad? Y la enseñanza o lo que fue el sermón del éxito del año pasado, ya se lo está chutando el siguiente año, ¿no? Sino también tiene que ver contigo, ¿no? Conmigo, los que estamos al frente en casa, los que nos sentamos en la mesa de Shabbat y enseñamos y partimos el pan, damos el pan. Y así como, porque recuerden que el que preside en la mesa de Shabbat es el que imparte el pan, ajá, y los ojos de las personas tienen que ser abiertas, porque eso es lo que sucedió con Yeshua, con esos dos discípulos. No se daban cuenta que el Mashiach, el Mesías, estaba con ellos, pero cuando impartió el pan, hace la verajá, hace la bendición, ¡pras!, se abren sus ojos y se dieron cuenta que era el Mashiach. Por eso, mis amados, necesitamos entender lo que el Eterno tiene preparado cuando nosotros buscamos el pan fresco y caliente, y así cuando entramos en la atmósfera del Shohan, nosotros nos damos cuenta que tiene que también generarse eso dentro de cada uno de nosotros. Una impartición, una profundidad y una... dar esa impartición sobre la gente. Me han escuchado esto decirlo algunas otras veces, pero ¿por qué Pablo a mujeres les dice, o a un grupo de mujeres en una de sus cartas le dice que calle? No era ese pensamiento machista que algunos ciertos grupos religiosos tomaron y dijeron que la mujer no predique, que la mujer no hable, y fue algo totalmente tergiversado. Recordemos que en la mesa de Shabbat la mujer pregunta, los hijos preguntan, porque eso es importante. Por eso en la yeshiva hay que preguntar. Si ustedes no preguntan y se quedan con las dudas, entonces ustedes se quedan, ¿sí?, no con la porción de revelación que el Eterno quiere darles a sus vidas. Por eso es el concepto de yeshiva, y por eso al final o en ciertos momentos, ¿verdad?, que no sé ya ni qué hora es, pero en ciertos momentos necesitamos, ¿verdad?, esa retroalimentación. Y entonces había mujeres que el marido no le enseñaba, y por eso obviamente Pablo le dice, mujer, no preguntes en la sinagoga, no evidencies al flojo del marido que no te está enseñando en la mesa de Shabbat, mejor cállate y ya no evidencies a tu marido que no enseña en casa. ¿Por qué? Porque los que nos sentamos en Shabbat, en la mesa de Shabbat, tenemos que impartir el pan. Y esto es muy importante, y por eso en este tiempo nos hemos enfocado, ¿verdad?, más allá del Shulchan, que bueno, pues esperemos seguir comentando, haciendo algunos comentarios, pero hoy me estoy centrando en el pan, porque es muy importante el asunto del Lechem Hapanim. O sea, el Lechem Hapanim es muy, muy importante porque este es un pan que tiene que estar fresco, que tiene que estar caliente en tu vida, ¿sí? Este pan dicen que pesaba 7 kilos cada pan. Entonces es un pan que tiene peso, que tiene medida, que tiene profundidad. ¿Se acuerdan de las 5 dimensiones? Anchura, profundidad, altura, tiempo, conectividad, son las 5 dimensiones básicas, ¿no? Pero lo que nosotros nos damos cuenta que un pan así es, y si ustedes así lo ven, si alguna vez, bueno, aquí yo les puedo, en algunos conocimientos me acuerdo que en la secundaria yo llevé dibujo técnico, ¿no?, industrial, y para mí, ¿verdad?, en esa parte técnica que yo estudié, ¿no?, en Lechem Hapanim, para mí eso se le llama isométrico, ¿no? Entonces un isométrico, lo que ustedes ven ahí, tiene eso, tiene profundidad, tiene altura y tiene anchura, ¿no? O sea, tiene ahí, ¿no? Ustedes lo ven ahí como en tercera dimensión eso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, pero eso es lo que debe de tener el pan, ¿no? Tiene profundidad, tiene altura, tiene anchura, y eso es algo que se debe de generar continuamente. Un lugar, cuanto más, cuando una persona que enseña la palabra a un grupo de congregantes o está al frente de una congregación, imagínense, hoy en día Papa Carlos enseña que lo que necesitamos es menos predicadores. Pareciera ser ilógico, ¿verdad? Pero hoy en este tiempo necesitamos más maestros de la palabra. Porque el predicador, ¿qué hace? El predicador te enchula la vida, te da una predicación motivacional muchas veces, o en su defecto empieza a profetizar, ¿no? Hay profetas que empiezan
noches de que en lugar de ser una enseñanza, nada más se la pasa profetizando y dándole emocionalismos a ciertas personas. No estoy en contra de eso, ¿no? O profetas que te dicen el número de cédula específicamente, ¿no? Y gloria a Dios. Pero a mí que me digan el número de cédula no me sirve de nada en un sentido. Yo necesito que me enseñen, que me den un pan de altura, de profundidad, de anchura, un pan que mida los tiempos del Eterno sobre mi vida, un pan que me conecte con el Eterno, ¿no? Que para mí eso serían las 5 dimensiones específicas del pan, del Lechem Apanim, porque este pan tenía peso, amados, ¿no? Este pan tenía un peso específico, y como decíamos, ¿no? O sea, tenía un molde, estaba alineado un molde específico, y esa es la alineación que el Eterno pone específicamente sobre cada mesa de Shabbat cuando los que enseñamos en una congregación, estamos al frente de una congregación. Es importante, por eso necesitamos menos predicadores, necesitamos más gente, maestros que estén impartiendo Lechem Apanim, maestros que estén impartiendo el pan sobre las mesas. ¿Por qué? Porque mientras el pan del Shulchan permanecía en el Shulchan, en el tabernáculo, las mesas de Israel estaban llenas de provisión, llenas de parnasá, y en cada mesa de Shabbat sucedían cosas espectaculares. Pero dicen que cuando Nabucodonosor, recuerden que Israel tuvo un cautiverio que fue a través del imperio babilónico, y dicen que cuando Nabucodonosor entra, saquea el templo, retira los panes del Shulchan, y que curiosamente al retirar los panes del Shulchan, empezó a escasear la parnasá en las mesas y en las casas de Israel. Por eso, qué tan vital, amados y amadas, es hoy en día que tengamos en las casas de Israel, en cada casa representada, en cada comunidad representada, pan fresco y caliente. Lamentablemente, ¿verdad? Y digo, no es porque uno quiera criticar o uno se sienta que lo sabe todo, porque no, seguimos aprendiendo. Pero lamentablemente, lugares, lo único que se está dando es conferencias motivacionales, endulzando el oído de las personas, emocionalismos, brincadera, gritera, y yo no estoy en contra de las manifestaciones del Ruach. Sin embargo, la gente se volvió tan emocionalista que busca la manifestación del Ruach, del Espíritu, ser tocada, que le profeticen, caerse, chillar, temblar, mas no le gusta ser instruida. Yo no me refiero que eso no suceda. Si el Espíritu busca moverse, bueno, está bien. El punto aquí es de que a veces no será tan necesario, y no es porque no busquemos eso, sino simplemente es porque realmente el Ruach, ¿para qué fue dado? No para que tuvieras temblorina de la chiripiorca profética. ¿Para qué fue dado el Ruach? Para instruirte. No lo dijo Yeshua. Es enviado mi espíritu, el cual te recordará todo lo que yo he hablado. ¿Para qué fue impartido el Ruach? ¿Para tener temblorina y chiripiorca? No. ¿Para qué fue el Ruach? Para ser instruidos por la palabra o las palabras, el Lechem Apanim que Yeshua había hablado en su yeshiva, y que era la yeshiva que él había recibido de una eternidad. Por eso los fariseos les movía tanto el tapete como enseñaba. O sea, nos hemos enfocado, a veces la gente se ha enfocado tanto en los milagros que hacía Yeshua, y no estuvo mal. Hizo milagros extraordinarios. Pero en ese momento a la gente de Israel, realmente a los conocedores y a los que enseñaban Torah, no les movía tanto el tapete. ¿Qué milagro sería? Resucitó a tal, ya sanó los leprosos, eso. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hacían muchos rabinos también. Lo interesante es de que lo que les movía a los fariseos, en este caso, que eran los maestros de ese tiempo, era la forma en la que él enseñaba, y le preguntaban, pero ¿de qué yeshiva vienes? Le decían, que lo que tú estás enseñando sabemos que es del Eterno, pero era así como que algo, dice, ¿con qué autoridad? O sea, porque era el respaldo de la yeshiva del cielo.
que estaba dando. ¿Y eso qué era? Chiripiorcas proféticas, no, amados. Era el eje Mapanim que salía de la instrucción de la yeshiva del Eterno sobre Yeshua, amados y amadas. Entonces, nos damos cuenta que hoy en día escasea el pan. Hoy en día, lamentablemente, así como Nabucodonosor entró y robó y se llevó las mesas, el pan de la mesa del Shulchan, hoy en día muchas veces el enemigo se ha robado la instrucción y la enseñanza del Eterno y mantiene a la gente entretenida en un lugar de cuatro paredes. Entonces, necesitamos saber y darnos cuenta que este es un tiempo de instrucción y de enseñanza. Y hoy más que nunca, si tú estás enseñando la palabra, hoy más que nunca debes darte cuenta que más que nunca hoy en día se tiene que estar enseñando Lechem Apanim fresco, caliente y de peso. No podemos conformarnos a lo que dimos con anterioridad. Tu nivel de revelación en enseñanza cada vez, pastor, líder, tiene que ser más profundo. No puedes conformarte a lo que estuviste enseñando la semana pasada o lo que estuviste enseñando meses atrás y que todavía sigas con lo mismo. Tienes que profundizar. ¿Por qué? Porque el pan del Lechem Apanim, el pan de la proposición, se cambiaba cada Shabbat. Cada Shabbat era cambiado el pan. Y era un pan nuevo, fresco, caliente durante 7 días. Entonces nos damos cuenta, amados y amadas, que el punto vital del Lechem Apanim y del pan de la proposición en la mesa del Shulchan era muy, muy importante y que era necesario. Es un pan de sacerdotes. Este pan lo comían los sacerdotes. Pero oiga, hay algo bien interesante. David, cuando él viene de una batalla, recuerden que él, antes de ser rey, primero lo unge el profeta Samuel, mata al gigante, vive por un tiempo en la casa de Saúl, salió huyendo porque Saúl lo quería matar, salió huyendo de Saúl, y ahí comienza su proceso. Sale con él, dice que con él salieron alrededor de 400 personas, los instruye y empieza a tener ciertas conquistas, y eso lo narra la palabra. Lo interesante de esto es de que durante ese tiempo, en varias conquistas que él va teniendo, las tribus van adhiriéndose y primero la reconocen dos, que es donde llega su segunda unción, y después ya enfrente de todas las 12 tribus, las 12 tribus reconocen que David había sido llamado para ser ungido. A estas alturas ya el rey Saúl ya había muerto, y David empieza a tener conquistas. El punto es que de regreso en una de esas conquistas, tenía hambre. En aquel tiempo, ¿verdad?, estaba a cargo un sacerdote, y bueno, David entra, y qué curioso, ¿no?, que este pan solamente lo podían comer los sacerdotes, pero llega David, y en un sentido, David no se estaba rebelando, David no estaba en contra de la instrucción del Eterno. Sin embargo, él viene, toma el Lechem Apanim y se lo reparte a todos los guerreros, porque venían hambrientos, ¿no?, los guerreros. Algo se le acercó un profeta, como en el caso de Betsabé, no pasó nada. Cayó fuego del cielo o cayó muerto David, no pasó nada. Eso es lo interesante. O sea, si supuestamente este pan nada más lo podían comer los sacerdotes, qué curioso que David cuando entra lo come y le da la impartición de este pan a los guerreros. Es muy significativo, yo pienso, no sé si ustedes estén de acuerdo, qué tan importante es la impartición de este pan, ¿no?, a aquellos que vienen después de las batallas, a aquellos que vienen con esa hambre, ¿verdad?, como dice, hambre y sed de justicia, y que a final de cuentas tiene que ver con eso, ¿no?, a través de haber conquistado, ¿verdad?, es como lo que te suple, lo que era la impartición de esa llenura para el caso de David y sus guerreros, ¿no?, el ejército que lo iba acompañando. David estaba conectado con el Eterno, amados y amadas. David hizo cosas muy interesantes que para el tiempo o lo que se hacía, ¿no?, en la instrucción,
pues pareciera que estuviera desalineado, pero realmente David estaba alineado al corazón del Eterno. Y muy bueno, entonces, lo interesante del pan es esto, ¿verdad? La instrucción, lo que el Eterno está dando a través de esto, y que a final de cuentas, amados y amadas, tiene que ser una instrucción importantísima, muy vital y muy, muy primordial. Tenemos que aprender a dar pan fresco, caliente, de peso, de profundidad, y que aprendamos a nosotros vivir esa impartición que el Eterno nos da cada Shabbat. Y ese es el legado que nosotros debemos dar a nuestros hijos. Quiero cerrar con esto para dar un puntito a preguntas, ¿verdad? O algún comentario que quieran hacer. Se dice que cuando tú instruyes a tu hijo o a tus hijos, estás instruyendo a los hijos de tus hijos. Se lo voy a repetir. Cuando tú instruyes a tus hijos, este caso es, hablamos del Shabbat, tú estás instruyendo ya a los hijos de tus hijos. Y es que este es un pan generacional que trasciende. Y aunque tengas hijos chiquitos, pero tú los instruyes, tú ya estás instruyendo por generaciones. De ahí la esencia cuando dice instruye al niño en su camino. No es que le enseñes historias bíblicas o que lo entretengas dibujando cositas bíblicas, ¿no? Vamos a hacer el dibujito de la arquita de Noé. No, amados y amadas. Hoy en este tiempo a los niños se les debe de instruir Torah, se les debe de instruir secretos, Sod, que entiendan lo que el Eterno tiene preparado para con ellos. Y eso, al hacerlo, viene una impartición generacional sobre los tuyos. Y eso es así la forma, ¿verdad?, en la que se instruye la palabra. La palabra hay que hablarla, ¿no? La palabra hay que enseñarla y hay que manifestarla. Bien. Y bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos aquí Angélica, Ana, Irving, José, Juan Carlos, Sánchez, Sofía, Yesenia. Saludos a todos. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta por aquí? ¿Algún comentario? Muy bien, muy buena pregunta. También la pueden hacer por el chat, ¿eh? Muy bien, Ana. Ok, dice, Ana pregunta, ¿tiene alguna relación el peso del pan con el número 7? Este sería más como simbólico. Yo creo que sí, indiscutiblemente el 7 tiene que ver con plenitud. Y de hecho vamos a ver el siguiente mueble, que era de 7 lámparas. Ok. Muy bien, Servando. Bueno, pero lo interesante de esto, ¿verdad? Y bueno, un saludo a Servando también, y Ana, si está por ahí también. Lo interesante es de que el 7 siempre tendrá que ver con una plenitud. Se le relacionó con perfección, pero realmente tiene que ver con ser algo pleno, algo completo, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, ¿verdad? Tanto el peso como aquello, ¿verdad? Curiosamente el 7, bueno, digo, el 7 lo vamos a ampliar un poquito más cuando veamos el candelero. Pero indiscutiblemente el 7 tiene que ver con esto, ¿no? Con la plenitud de la creación, por ejemplo. 6 días crea el hombre, el séptimo lo descansa, Shabbat, se entra en un estado pleno lo que el Eterno había hecho, ¿no? 7 también tiene que ver con los 7 espíritus, que a fin de cuentas es uno solo, pero ¿verdad? Isaías 11 nos habla acerca del espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y el espíritu del Eterno, ¿no? Que eso tiene que ver con el candelero. Ya, le estoy adelantando un poquitito algunas cosas. Pero lo interesante es esto, ¿verdad? El 7 siempre será muy interesante. 6, que tiene que ver con hombre más 1, que es Dios. Entonces, el hombre más Dios siempre llega a un estado pleno, a un estado de plenitud, ¿no? Muy interesante. Entonces, cuando tú como persona entras en un estado de plenitud del 7, wow, ¿no? 7 tiene que ver con Shabbat, 7 tiene que ver 7 fiestas bíblicas, 7 días de la semana, 7 Keilah o 7 comunidades en Apocalipsis, son 7 también. Es un asunto muy interesante esto del 7, ¿verdad? Ok, por acá viene
Si tienen algún otro comentario por ahí, pueden también ponerlo en el chat. Vamos a seguir viendo el chat. Ok, dice, el número de panes es relacionado con las 12 tribus, claro. Es posible que fuera una posible... Es posible que fuera una relación entre el Eterno y las tribus que rodeaban el tabernáculo. Pues también yo creo que tiene una... hablar del tabernáculo es altamente simbólico y curiosamente el número 12, ahora estamos entrando un poquito a numerologías, ¿verdad? El 12 es tiene que ver con gobierno, eso es importante. Uh, hay 12 meses, 12 apóstoles, 12 panes, y siempre cuando llega el número 12 a tu vida, el gobierno del Eterno se establece. Ahora, si estamos hablando en el caso de las tribus que rodeaban, eran 12 tribus, indiscutiblemente, y que cada tribu tenía una manifestación o una revelación. De hecho, bueno, no sé si recuerdan que la parashá anterior que leímos, se terminó de leer el libro de Bereshit o Génesis, cuando Jacob, el patriarca, profetiza sobre sus 12 hijos, incluyendo Efraín Manasés, que es una enseñanza preciosísima. Sin embargo, lo que vemos ahí es de que cada una de las 12 tribus tiene una impartición profética, ¿no? Entonces, es una asignación. En términos evangélicos, pongámosle unción, ¿no? Pero lo interesante de esto es que cada una de las 12 tribus tiene una asignación profética y un mover profético que se mueve y que lo describe muy interesante el Talmud. Entonces, podríamos decir, es cierto, al ser 12 panes es una impartición, como bien lo dices, ¿no? Del Eterno, ¿no? Hacia con su pueblo. Estamos hablando de 12, recordemos que también Yeshua establece 12 apóstoles, ¿no? La ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas que incluyen cada uno nombre de los 12 apóstoles. Y 12 es muy, muy interesante, ¿no? Porque indiscutiblemente, ¿verdad? Envuelve todo esto, ¿no? Y bueno, si empezamos ahora, ahí es donde empieza el juego ¿no? De la interpretación de los secretos del Eterno, ¿no? El 12 panes, el pan incluso, había porciones de incienso alrededor del Shulchan, que era muy, muy interesante. Y que bueno, obviamente lo que rodeaba, incluso no nada más cerrandito al asunto de rodear el tabernáculo. Incluso el Talmud nos narra que era también una forma de avanzar, ¿no? Porque, por ejemplo, nos narra la palabra que se movía la nube, tenían que desmontar el campamento y tenían que avanzar, ¿no? Hacia otro lugar. Y que el Eterno les había dejado un orden específico de avanzada de las 12 tribus. Ajá, y tenían, porque cada una tenía una asignación en esta avanzada, ¿no? Y que era muy, muy interesante. Entonces, sí es algo muy, muy importante. Ok. Claro que sí, Servando. De hecho, sí, bueno, para los que estarán viendo también el video, se pregunta bueno, acerca de las 12 tribus, funciones, estandartes, significado, el lugar, la posición alrededor del tabernáculo. Sí, claro que sí, con gusto podríamos exponerlo años atrás, digo, a lo mejor podría ser, no sé, ¿no? La siguiente clase después, porque ya casi estamos, no, todavía no, ¿verdad? Pero estamos entre ya 3/4 de finalizar este curso de tabernáculo. Sin embargo, años atrás, el Eterno, al estar estudiando la logística de las 12 tribus, que en realidad son 3 campamentos, pues por ahí el Eterno me dio algunas enseñanzas y pudiésemos exponerlo por aquí, Servando, esa parte, la asignación de las, bueno, son 3 campamentos, estudié los 3 campamentos y la asignación de cada campamento profética hoy en día en la Keilah, o sea, cómo tú o dónde entras tú en cada parte de cada tribu, porque hay una asignación y cada estandarte, ¿verdad? Tiene un significado, un color y tiene un emblema muy interesante y estaba puesto en un punto cardinal específico por eso. Y la avanzada que les decía,
cuando ellos iban caminando o iban hacia otro lugar, también tenían un orden profético ya puesto y explícito. Sí, así es. Um, yo creo que este es un tema bastante amplio. Acabas de pedir un tema muy interesante, Servando, pero sí, con mucho gusto, ahí tenemos algún material que ya añitos atrás el Eterno nos había dado, pero sí, con mucho gusto. Muy bien, Irving, alzaste la mano también. Sí, bendiciones. Hablando un poco de la mesa, la mesa habla acerca de, bueno, la mesa marca 4 puntos. El número 4, si no me equivoco, habla de puerta. Se abre una puerta en lo que es en la mesa. Aparte, tenemos lo que son los 12 panes, que es sinónimo de provisión y de pacto. Y la mesa también nos recuerda que es una mesa de pacto, una mesa de unción. Y también tenemos lo que es el incienso. El incienso lo que hace con la puerta es abrir dimensionalmente en los cielos. Bueno, lo que me venía así, ¿no? Y llegaba a la nube y eso es lo que hacía que bajara los diseños y una dimensión geográfica o tipográfica marcaba los tiempos en los que se tenía que mover. Wow, muy interesante. Sí, de hecho, la palabra bet es muy interesante porque es una de las, perdón, Dalet. El alefato tiene, las primeras 4 es Aleph, Bet, Gimel y Dalet. De la palabra Dalet viene la palabra Delet, que significa puerta. Entonces, se dice que la Dalet, la cuarta letra, es una puerta. Entonces, bien acertado y bueno, así, ahora sí están participando muy bien, muy bueno, muy buena aportación también lo que acabas de decir, Irving, porque en un sentido profético, la mesa era una puerta, y al hablar de los 4 puntos cardinales, indiscutiblemente era una asignación, como bien lo dices, y una dimensionalidad que sucedía dentro del tabernáculo. Que curiosamente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los panes, de los 12, el número 12, y que, bueno, si ustedes vieron que la mesa tenía una cornisa también, tenía unos anillos, o sea, ¿en qué está basada esa puerta, no? En una corona, recordemos que esta mesa también tenía una corona que tenía que ver con la queuna o el sacerdocio, ¿no? Y que perdón, la realeza, ah, sí, perdón, no, que una es sacerdocio y los reyes, esta es la corona de los reyes, dicen, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es de que el Eterno, ¿verdad? Había asignado esta mesa como un diseño muy interesante, como una puerta dimensional, y que qué curioso, ¿verdad? O sea, ya si lo vemos proféticamente, pues era la puerta, ¿no? E incluso Yeshua, ¿no? Él era el pan, pero a la vez él era la puerta, ¿no? Y esa palabra que era asignada a través de Yeshua se establecía, ¿no? Y muy interesante al hablar de los anillos, ¿no? Una señal de pacto, porque esta mesa también tenía anillos, era la alianza del Eterno, ¿no? Estableciendo su pacto y obviamente pues bueno, toda esa puerta dimensional que se abría a través de la impartición, ¿no? Entonces, muy interesante en un sentido profético, la puerta dimensional del Shulchan, ¿no? Ay, eso suena interesante, ¿verdad? La puerta dimensional del Shulchan. Y y bueno, muy clave, ¿no? Al hablar del número 4, la cuarta letra es una puerta, una delet. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Es muy interesantes los comentarios que están aportando. Ok. Vamos, no les dé penita, hombre. O alguna pregunta, ¿verdad? También. Sí, Sofía, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. A mí sí me quedó
alguna duda de cuando dijo que cuando David comió de los panes y no le pasó nada, porque nada más era para los sacerdotes. ¿Qué les pasaba a los demás si comían? O sea, no lo sé, pastor. ¿Por qué nada más los sacerdotes podían comer ese pan? Muy buena pregunta, Sofía. Había algo muy interesante en un sentido de instrucción del Eterno para con Moisés. O sea, recuerden que Moshe sube al Sinaí, le da toda la instrucción, le da la Torá, bueno, se rompen las primeras tablas, sube por las segundas, de ahí sale la fiesta de Yom Kippur. Sin embargo, baja con la Torá y ya en otras tablas, y viene una instrucción. Lo interesante es de que hay que ver un poquito el contexto, no es de que el Eterno haya sido muy estricto en el asunto, o sea, porque... O selectivo, ¿no? Exacto, selectivo. Porque curiosamente, de hecho, una vez cuando hemos estado hablando un poquitito en relación a lo que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec que tenemos hoy en día, no sé si, bueno, recuerdas o algunos que estuvieron escuchando esta enseñanza que impartimos, hablábamos que el Eterno realmente había diseñado o él estaba a la expectativa de que las 12 tribus fueran sacerdotes, o sea, no nada más Leví. El asunto es de que cuando vienen las segundas tablas, acuérdense que ya había sucedido el pecado del becerro de oro. Entonces, a causa del pecado del becerro de oro, pues tuvieron que cambiar ciertos aspectos en un sentido más estrictos, donde el Eterno entonces nada más le dice, tú Leví solamente, ya nada más te quiero a ti, para que tú seas, o bueno, tú eres el que te has ganado el derecho nada más de ser sacerdote. Y no todo Leví, porque había 3 familias, Gerson, Coat y Merari, sino que realmente nada más le dice Aarón y sus hijos. Entonces lo interesante de esto es que el Eterno establece algo muy, muy curioso, ¿no? Establece que ciertas cosas solamente las podía hacer Leví y nada más Leví. Pero obviamente, ¿verdad? El contexto que venía, pues que había sucedido el pecado del becerro de oro, y algunos comentaristas dicen que Leví fue el único, o la tribu de Leví, fueron los únicos que no participaron o no se dejaron guiar por el pecado del becerro de oro, aparte de las mujeres, ¿no? Esos algunos midrash que dicen eso. Por eso Leví se ganó el derecho de ser los sacerdotes. Lo importante de esto, para contestar tu pregunta, David vivía bajo una dimensionalidad, llamémoslo así, para los tiempos de del sacerdocio de Melquisedec. O sea, David vivía en un estado conforme al corazón de Dios, más alineado a lo que había en el corazón de Dios. El Eterno tuvo que hacer ciertas restricciones a causa de la falla del pecado del becerro de oro, pero no es porque él estaba siendo selectivo, sino porque obviamente tuvo que poner ciertos candados para que no se volviera a repetir la misma situación. Pero viene David y acuérdense que cuando el profeta Samuel va a ungir a David, el Eterno le dice que esta persona está conforme a mi corazón, pues yo miro conforme al corazón, ¿no? Que es la interpretación, ¿no? Entonces, como David estaba alineado al corazón del Eterno, entonces David, como buen adorador, de hecho, acuérdense que una de las características de un verdadero adorador es que aprende a conocer el corazón del Eterno, porque no nada más esto hizo David, también David se puso el pectoral en otra ocasión y bendijo al pueblo, cosa que solamente los sacerdotes podían hacer. David, cuando trae por segunda vez el arca, porque la primera vez la regó y la trajo bajo otro diseño, un diseño filisteo, pero se mueren ahí, muere Usa, y después más adelante va el arca a la casa de Obed-edom. 3 meses, David se pone a estudiar la Torah, cómo se cargaba el arca, y ya la regresa. ¿Y qué dice la palabra? El arca no la llevó al monte de Gabaón, como en aquel tiempo estaba el templo en ese lugar, o el tabernáculo, sino la llevó al monte de Sión. Pablo habla un poquitito en relación a esto, que ahora estamos acercándonos al monte de Sión. Entonces, para cerrar el asunto, David estaba alineado al corazón del Eterno, que hizo ciertas cosas, que había ciertos candados, pero que nadie había podido interpretar
sino que David estaba alineado a su corazón. Y entonces, como realmente el Eterno no quería ser selectivo, que éramos los sacerdotes, sino que todos fuéramos sacerdotes como hoy en día somos. Hoy en día estamos asignados a través de Yeshua a ser llamados sacerdotes conforme al orden de Melquisedec, ya no el de Aarón, sino el de Melquisedec. Y por tal motivo, ¿verdad? Es algo impresionante que esa dimensión, la estaba viviendo David en una época que no estaba conociendo esa identidad. Conclusión, David estaba adelantado a su época. Esa es realmente la conclusión. Estaba adelantado a la época. Por eso el Eterno no hizo nada. Bueno, gracias, pastor. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Pues bueno, al parecer, pues bueno, están muy buenas preguntas. ¿Hay alguna otra personita que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Algunos segunditos más. Muy bien. Pues bueno, entonces, pues bueno, vamos a dar por finalizada esta clase.